Mis hermanos, tengan todos una buena mañana, mis hermanos, y vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo a la carta de Tesalonicenses, mis hermanos. Así que les voy a pedir, por favor, abramos todos nuestra Biblia, la primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Vamos a ver estos versículos que continúan acá. Y vamos a recordar lo que hemos estado viendo. Esta carta hasta el momento, lo que Pablo ha estado haciendo ha sido mostrar, ¿verdad?, cómo ha sido la relación de él con la iglesia, igualmente el fruto que ha dado esta iglesia, estos hermanos allá en Tesalónica, y mis hermanos, ha sido de mucho ejemplo para nosotros. Primeramente ejemplo, ¿verdad?, de cómo ellos que recibieron la palabra, cómo su manera de vivir, cómo esa fe que obró en ellos fue de ejemplo a otros que hablaban de ellos, incluso creyeron también. Y que dijo el apóstol Pablo que no tenía necesidad de ellos ni de predicar porque ellos lo estaban haciendo ya, dándonos a nosotros un gran ejemplo. Igualmente para todos aquellos que servimos, a todos aquellos que enseñamos, que discipulamos, mis hermanos, incluso para todos aquellos que de otra manera, mis hermanos, influenciamos en la vida de otros, que compartimos la palabra con otros. Vemos cómo fue el ejemplo de Pablo hacia nosotros, de cómo él enseñó, instruyó, trabajó en la iglesia, ahí en Tesalónica, cómo fue su amor hacia ellos, de tal manera que eso es algo que halaga a Pablo en ellos, el amor, la obra de su fe. Y porque en ellos, dice Pablo, vimos el miércoles, realmente ellos recibieron la palabra de Dios como es, como palabra del Señor. Y hablamos el día miércoles que sí realmente la recibimos como tal y realmente creemos, tenemos nuestra fe completamente puesta en esta palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a vivir y vamos a obrar conforme a lo que ella nos enseña, porque es lo que tenemos que tomarla como que Dios nos la está diciendo directamente de su boca, porque es palabra de Dios. Y entonces vimos cómo esta actitud de los tesalonicenses trabajó, pero también vimos un contraste. Al contrario, aquellos que no la recibieron más bien se convirtieron en enemigos de esta palabra. De tal manera que Pablo, Silvano, incluso también Timoteo tuvieron que salir de aquella ciudad. Después de que hicieron una turba y ellos hicieron algo en contra de estos, apresaron a algunos hermanos, dice incluso antes del versículo del 14 al 16 también. Bueno, pero no aquí, sino que en Hechos, capítulo 17, usted lo puede ir a estudiar después, que incluso metieron a algunos hermanos a la cárcel. Tuvieron que pagar la fianza de ellos y después salieron huyendo Pablo, Silvano y Timoteo hacia Berea. Imagínense cuánto fue la maldad que incluso cuando estos que se oponían a la palabra en Tesalónica escucharon que estaban en Berea, fueron para allá y expulsaron nuevamente a Pablo y a estos tres siervos del Señor de esta ciudad. ¿Por qué? Porque lejos de recibir la palabra como palabra de Dios, se opusieron a ella. Y todo aquel que se opone a la palabra, mis hermanos, se constituye en enemigo de Dios. Todo aquel que no recibe su palabra, mis hermanos, se va de una u otra manera ir en contra de ella. Son instrumentos, pueden ser instrumentos como lo fueron estos instrumentos de Satanás para oponerse a la obra del Señor. Y eso fue hasta el versículo 16. Y vamos a ver ahora del versículo 17 en adelante. Así que primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20, se dice lo siguiente. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Señor y Padre, nuevamente a ti sea la gloria, a ti sea siempre toda honra, todo honor, mi Dios. Y Padre, te alabamos, te exaltamos, mi Padre. Gracias porque has sido bueno, tu misericordia hacia nosotros, Señor, ha sido grande y es nueva cada mañana, Señor. Y esa gracia, Señor, que tú pusiste sobre nosotros, mi Dios, esa misericordia que has tenido de nosotros por tu amor grande y maravilloso que nos has dado salvación a través de Cristo Jesús y nos permites ahora poder estar aquí como tu pueblo, como tu iglesia, poder estar, Señor,
reunidos en un mismo sentir, aunque no podamos estar en un mismo lugar, Señor, pero de corazón, Señor, juntos exaltamos tu nombre. Pedimos ahora esta mañana tu bendición, Señor, sobre tu palabra. Padre, que podamos atesorarla, que podamos recibirla igualmente, como dijo Pablo, Señor, aquí estos hermanos en Tesalónica, recibirla como palabra de Dios, Señor, que tú nos hablas a través de ella, que podamos, Señor, ser como tierra, Señor, fértil, lista para recibir la semilla de tu palabra y poder, Señor, realmente dar fruto, poder, Señor, ponerla por obra, vivirla, ser luz, ser sal, Señor, y como estos hermanos aquí en Tesalónica, Señor, dar ejemplo, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos, mi Dios. Amén. Ahora, mire entonces también que estaba sucediendo algo, mis hermanos, aquí en esta iglesia. Igualmente, si vemos cómo Pablo ha afirmado su amor hacia esta iglesia, su relación cercana a esta iglesia, porque también, como dicen algunos comentaristas, estaba siendo Pablo como puesto en duda hacia los tesalonicenses. Le decían a estos tesalonicenses, ¿dónde está Pablo? Ya se olvidó de ustedes. Había algo que los quería hacer como caer de su fe. Entonces Pablo vino y cuando escribió esta carta, él les estaba recordando ese amor que les tenía a esos tesalonicenses, a estos hermanos ahí. Y por eso sigue diciendo en el versículo 17, a pesar de toda aquella adversidad, a pesar de que habían sido expulsados, habían sido echados, y no solamente de Tesalónica, sino también de Berea, dice ahora Pablo, pero nosotros, hermanos, a pesar de todo ello, mira, es un contraste, separados de vosotros por un poco de tiempo. Ahora, fíjese bien, tanto era el amor de Pablo que cuando expresa esta palabra de separación lo hace como con el mismo sentido de ser como un huérfano. Esta palabra separado es la misma palabra que se utiliza para un huérfano que está desamparado y que está alejado, sin padre, sin madre. Recordemos lo que cómo Pablo se expresó de cómo había sido su amor hacia los hermanos, como la nodriza había decidido. ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado? Y también a la vez como un padre que corrige. Pero ahora que estaba alejado, dice, estaba como huérfano, como alejado, desamparado. Estaba él que no tenía, estaban ellos como que dice, completamente lejos de Pablo. Ya no podían seguir recibiendo su enseñanza, su instrucción. No estaba ahí con ellos. Ese era el sentimiento que tenía Pablo. Imagínense. Mas, sin embargo, dice aquí Pablo, estaban separados y así dice de vista, pero sin embargo, no de corazón. Mis hermanos, no podemos ahorita estar ahí en presencia, ¿verdad? Podernos saludar, dar la mano, dar un abrazo, poder estar juntos, mis hermanos, alabando al Señor, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, mis hermanos, como iglesia. Debemos atesorar el poder estar juntos. Debemos atesorar el poder estar nosotros reunidos, estar ahí presencial, poder disfrutar de la compañía uno con otros. Y así estaba Pablo con ellos. Decía, hermanos, no puedo estar con ustedes. No puedo estar ahí con ustedes, pero mis hermanos, sin embargo, mi corazón, lo que dice, está ahí. Mi corazón está ahí con ustedes. Por eso recordamos cómo Pablo comenzó la carta y él generalmente se expresa de la iglesia que está siempre en oración, que está siempre acordándose de ellos. Igualmente nosotros debemos tomar ejemplo, primeramente aquellos que de una u otra manera enseñamos, pastores, diáconos, maestros, discipuladores, todos aquellos que de una u otra manera servimos. Nos debe nuestro corazón querer estar ahí haciendo esa obra. Sé que algunos están discipulándose de repente de esta manera virtual, por Zoom, o están teniendo grupos de reunión. Pero sin embargo, nuestro anhelo y nuestro deseo es poder estar ahí reunidos juntos, mostrándonos el amor unos a otros, estimulándonos a las buenas obras. Y Pablo estaba así con ellos. Por lo menos nosotros tenemos esta tecnología ahora, Pablo no la tenía. Pero por lo menos podemos estarnos viendo a estos medios, pero sin embargo no es igual. Mis hermanos, nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser el poder estar juntos como hermanos. Y yo digo, también esto nos debe motivar primeramente los pastores que enseñamos, también igualmente maestros de escuela dominical, que sé que algunos también se están preparando con una clase, un curso que está dando el pastor Eddie, aquellos que están discipulando también, mis hermanos,
una enseñanza para nosotros. El querer poder estar ahí con aquellos a los cuales les estamos compartiendo la palabra. Maestros de escuela dominical, por amor a esos niños, están ahí dando clase, así virtual los domingos, por amor, pero igualmente el deseo debe ser poder estar ahí con ellos. Así estaba Pablo con ellos, les había enseñado, instruido, mas sin embargo dice Pablo, aunque ahora que estoy lejos, los llevo conmigo y yo estoy ahí con ustedes en el corazón. El amor que tenía Pablo por aquellos a los cuales les enseñaba. Mis hermanos, ¿anhela usted poder estar nuevamente ahí enseñando, compartiendo la palabra, sirviendo la palabra? Sirviendo a otros, quiero decir, porque no todos somos maestros, no todos son predicadores, no todos vienen, hacen uno, hacen otro, pero hay algo que podemos hacer, los que sirven, hay diferentes dones, dice la palabra, sirvan con liberalidad. Pero mis hermanos, ese debe ser nuestro anhelo, poder estar nuevamente ahí, para que el don que el Señor nos ha dado dones, poder ponerlo en práctica en la iglesia, a los hermanos, para el beneficio de otros. Y por eso Pablo estaba dispuesto, él, porque amaba esta iglesia, amaba las iglesias, amaba la obra del Señor. Y mire lo que sigue diciendo. Ahora que están separados como huérfanos y que les tienen el corazón, mire lo que dice Pablo, tanto más todavía, con más fuerza, había sido sacado de esta iglesia, pero aún dice mucho más, dice con mucho deseo. Este mucho deseo quiere decir con un deseo intenso, muy fuerte, con un anhelo. Dice, deseo ver vuestro rostro. Deseo estar ahí, mis hermanos, con ustedes. El maestro de escuela dominical con sus niños. A veces de repente sentimos que la hora puede llegar a convertirse en una carga. Pero ahora que no estamos ahí, mis hermanos, no anhelamos estar ahí viéndonos unos a otros. De repente tener que ir el domingo en la mañana y levantarse. Ahora por lo menos ya es a las 10, pero antes de estar allá a las 9:30. Pero ahora más bien estamos deseándolo. Porque no lo aprovechamos de repente cuando lo estábamos teniendo. Venir y realmente prepararnos para dar una clase, para dar un discipulado, para poder enseñar, para poder tener ahí los niños, para poder dar una clase a alguien, para poner nuestro don al servicio de la obra. Pero mire, Pablo, lo que decían, ahora tengo un deseo más fuerte de ver vuestro rostro, de poder estar ahí. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, versículo 18. Y yo, Pablo, ciertamente, dice una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire qué interesante aquí como el enemigo siempre de una u otra manera va a querer poner trabas, como decimos nosotros aquí. Pero aquí cuando dice esto de estorbó, la idea es de poner como de que hay una carretera y bloquear completamente el paso. Esa es la idea que da esta palabra, este sentido de estorbar. Como cuando están bloqueando un camino y nosotros queremos llegar con urgencia al otro lado, pero al estar cerrado no se puede pasar. Así estaba haciendo Satanás con Pablo al querer ir allá a Tesalónica y no podía. Imagínense, tuvo que salir, fue a Berea y aún en Berea, estos de Tesalónica que se oponían a la palabra fueron allá para también echarlos de ese lugar. Y él quería, pero no. Eso sí, a veces tengamos también cuidado. Acuérdense que también cuando Pablo quería ir a predicar la palabra y tuvo en sueños también un varón macedonio, si no me equivoco, también a veces el Señor nos lleva a otro lado. También de repente lo que nosotros queramos en nuestro corazón no sea lo que el Señor tiene y tiene algo mejor para nosotros. Pero en este caso, él confirma y él dice, Satanás estaba estorbando. Tenía el deseo. Pero mis hermanos, no permitamos que por cualquier excusa nosotros también digamos, no se pudo. No esto. No, qué tal cosa. Que va a llover, entonces ya no vamos. No, mis hermanos. Pablo quería fervientemente ir, mas sin embargo no podía. Pero no agarremos nosotros cualquier excusa, mis hermanos, para poder ir a hacer la buena obra. Sino que pongámosle todo el entusiasmo. Y mire el deseo que tenía Pablo. ¿Por qué?
¿Por qué tenía este deseo de ir? ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificarse? ¿Por qué, imagínense, volver a ir a ver a los hermanos sabiendo que en ese lugar más bien habían sido como echados de ese lugar, a pesar de la oposición? Y mire lo que él expresa: lo que todo siervo, todo testigo de Cristo, todos aquellos que estamos nosotros sirviendo, enseñando la palabra, instruyendo a otros, ser ejemplo, incluso hasta padres también, instruir a los hijos, somos el ejemplo, tanto un padre y una madre también sobre los hijos. Mire cuál es el deseo, por qué tenía Pablo este gran deseo, como dice él. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿De qué me puedo gloriar? ¿De qué me puedo sentir yo satisfecho, con gozo? Y dice él, ¿no lo sois vosotros? ¿Acaso no son ustedes, dice, de quien yo puedo sentirme gozoso, contento, satisfecho? ¿No sois vosotros? Y mire lo que dice aquí, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Este mundo puede sentir alegría. Este mundo puede sentir esperanza en lo que tiene, en sus riquezas, en los logros que puede llegar a alcanzar, en todo aquello que pueden acumular, en los títulos que pueden llegar a obtener y sentir que son personas más altas que otros, poder adquirir fama. Pero mis hermanos, todas estas cosas son vanas y perecederas. Cuando venga Cristo, ¿qué van a valer todas estas cosas? Cuando venga Cristo, ¿de qué servirá un título, un máster, un diploma, un papel? ¿De qué servirá todo esto? Pero dice Pablo, yo me voy a poder sentir, no me puedo sentir, yo me siento gozoso. Porque cuando venga Cristo, dice él, tendré de qué sentirme yo contento. Y ese es por ustedes que son la obra del Señor. Porque mis hermanos, eso es invertir en lo eterno. ¿Está usted invirtiendo? ¿Estamos nosotros invirtiendo realmente en las cosas que valen la pena? ¿En las cosas que tendrán en nosotros un gozo por la eternidad? Imagínense, podemos obtener mucha riqueza, pero los faraones fueron enterrados con todas sus riquezas, oro y todo, y ahí está esa riqueza, ahí se quedó. Otros la saquearon, están en museos, pero él no se llevó nada. Otros pueden tener títulos, como le digo, tanta cosa. Los artistas de cine y todo, pero no lo llena. Pero Pablo decía, yo me puedo sentir lleno, contento. Cuando venga Cristo, yo voy a tener de qué sentirme gozoso. Igualmente nosotros, mis hermanos, que no sea una carga la obra del Señor, sino al contrario, el invertir en lo eterno es lo que cuando venga el Señor vamos a tener de qué realmente decir, me siento satisfecho de esta obra. Y por eso nuevamente dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Si hay algo que podemos sentir contentos, dice Pablo, es de ustedes. Por eso podemos llegar a entender cuando Pablo expresa, todo lo estimo por basura. Fariseo de fariseos, judíos de la tribu de Benjamín y tantas cosas que tenía Pablo de que jactarse. Pero dijo Pablo, todo eso no vale. Ante el Señor eso no vale nada. Pero cuando venga Cristo, me voy a poder gloriar, dice él, de ustedes. Bueno, no una gloria para él, porque la gloria es para el Señor, pero voy a poder sentirme satisfecho y gozoso de esto, de ustedes, de la inversión que había hecho también en lo eterno para beneficio de otros. Mis hermanos, hoy estamos aquí, hoy estamos escuchando la palabra, hoy no estamos como iglesia delante del Señor porque alguien tomó un tiempo para compartir la palabra. No sé usted, con quién recibió usted al Señor, quién le compartió la palabra, o de repente quién estaba predicando ese día que usted recibió a Cristo como Salvador.
gloria a Dios lo que hizo esa persona. Ahora estamos aquí. Y eso es un fruto que llenará de gozo para la eternidad. Hermanos, realmente debemos aprender a invertir en las cosas que importan, en las cosas de arriba. Y Pablo por eso le decía a estos hermanos, yo quiero estar ahí con ustedes porque son la inversión eterna que he hecho. Y poder sentirme gozoso cuando venga el Señor, decir, Señor, esto hice. Padres, ¿estamos invirtiendo realmente en nuestros hijos? ¿Estamos realmente criándolos en el temor y en la amonestación del Señor para que cuando crezcan también ellos puedan hacer igual, compartir de Cristo? Maestros de escuela dominical, realmente lo estamos haciendo con el gozo debido de que un día ver a estos niños a los cuales se les comparte la palabra crecer y compartir. Yo recuerdo las maestras de escuela dominical que tuve y doy gracias, Señor, pusieron un granito de arena en mi vida. O aquellos que disipulan también, que invierten tiempo, sigan, hermanos. Pero si no estamos nosotros invirtiendo en lo eterno, mis hermanos, lejos de sentir gozo, habrá vergüenza. ¿Qué hice yo para el Señor? Y Pablo decía, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y aquí Pablo estaba confirmándoles a ellos realmente el amor, el aprecio que tenía hacia estos hermanos. Pues como les digo, algunos comentaristas señalan de que estaba siendo él puesto en duda ante los tesalonicenses, como que él se había ido y los había abandonado. Pero no era así, dice Pablo. Más bien he querido ir a pesar de la oposición. Porque qué más, cosa más grande tengo yo sino ustedes. La obra que él había hecho para el Señor. Entonces dice ahora capítulo 3. Fíjense bien, aquí suceden estas cosas que tenemos que recordar. La palabra del Señor no fue escrita en capítulos y versículos. Eso fue hecho después para ayudar a hacer traducción. Y el pensamiento sigue. No debe cortarse el capítulo 3. Por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más, mira lo que dice aquí, sabiendo que he querido ir y que Satanás ha puesto tropiezo, ha puesto estorbo, y no pudiendo ir, dice Pablo, no pude aguantar más. Él quería poder estar ahí, entonces hicieron lo siguiente, acordamos quedarnos solos en Atenas, y esto quiere decir él y Silvano quedarse allá ellos, y dice, enviamos entonces a Timoteo. De los tres, él era el menor. De repente tal vez en autoridad, pero mire igualmente cómo lo califican a Timoteo, nuestro hermano en la fe, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Y eso somos todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Hermanos en la fe. Debemos aprender a amarnos como tal entonces. Servidor de Dios. Igualmente también nosotros, mis hermanos, ¿a quién servimos sino al Señor? Por lo tanto, trabajemos para Él. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Mire qué interesante, colaboradores de una u otra manera, todos también debemos estar invirtiendo en esta obra, evangelizando. Y cuando se evangeliza, necesitamos quien disipule y quien enseñe y quien de una u otra manera sea usado por el Señor para guiar personas a Cristo. Entonces ellos decidieron mandar a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mire qué interesante. Pablo quería poder ir, pero él no podía. Entonces le pidió a Timoteo ir y le pidió, y tenía que hacer dos cosas Timoteo. ¿Con qué propósito fue enviado? ¿Para qué lo enviaron Pablo y Silvano, ya que no podían ir? Y es que acuérdense que también como Pablo tuvo que salir, él también que entonces necesitaba venir y afirmar la fe de ellos, de estos hermanos, en medio de tanta tribulación, tanto sufrimiento que había. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, es necesario que vayas. Número uno dice, a confirmaros, a afirmar, a fortalecer la fe de estos hermanos. Igualmente también dice a exhortar, que es entonces también animar.
Mis hermanos, hay tribulación, hay dolor, hay enfermedad. Pueden haber tantas cosas en este mundo y puede haber tanto padecimiento. Y necesitamos, hermanos, animarnos unos a otros también, preocuparnos por otros, orar por otros. Por eso es importante venir, reunirnos y saber las peticiones de otros. Por eso también cuando ponemos ahí en el chat las necesidades que hay de oración, oremos y no dejemos de compartir necesidades para poder saber cómo estamos y poder, mis hermanos, igualmente preocuparnos por nuestros hermanos, llevarlos en oración, poder llamar. De repente, mis hermanos, hemos fallado algunos en esto, en poder estar más pendientes unos de otros, pero Pablo no dejaba de estar pensando en nuestros hermanos. Y sigue diciendo aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Los tesalonicenses habían visto el sufrimiento de Pablo. Los tesalonicenses mismos habían sido perseguidos. Por eso vimos en el capítulo anterior que habían pasado lo mismo que los de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo se preocupaba por ellos. Pablo no quería que de repente ellos fueran a abandonar la fe o a no querer seguir, o sea, por debido al dolor o al sufrimiento, como algunos de repente dejan de asistir a la iglesia, dejan realmente su fe a un lado y no están dispuestos a padecer. Y hermanos, hay un momento, hay veces que nosotros tenemos que venir y decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir el Señor a pesar de? ¿O vamos nosotros a claudicar y vamos nosotros a rendirnos y a decir no más? Porque a veces es difícil, a veces es doloroso, a veces hay enfermedad. Y por entonces, uno es fácil decir, no, pero ore, pero igualmente también es necesario que hayan hermanos que apoyen, que animen, que oren, que llamen, para dar fortaleza también. Aquí Pablo dijo entonces, Timoteo, ve, y es necesario que hagas dos cosas, le dijo entonces, confirmar a estos hermanos, fortalecerlos y también animarlos. Pero Pablo también le decía algo a estos hermanos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Inquietarse es estar conmovido, estar ahí como tembloroso. Es como cuando a veces decimos, le movieron el tapete. No, al contrario, que estén firmes. Y de paso también Pablo les recuerda, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Aquí Pablo le recuerda, hermanos, esto no es algo nuevo. Lo que ellos estaban padeciendo, lo que Pablo, Silvano y Timoteo estaban padeciendo, dicen, no es nada nuevo. No se sorprendan, no se inquieten, no se pongan en duda, no tengan temor. Al contrario, que estuvieran firmes, y por eso mandó a Timoteo. Pero mis hermanos, los padecimientos en este mundo no van a ser una sorpresa para el creyente, no deben serlo, sino al contrario, deben motivarnos a seguir en el Señor. Señor, sé que hay oposición, porque el enemigo no está contento, porque no somos de este mundo y este mundo se va a oponer a la obra del Señor. A todo aquel que quiera servir al Señor fielmente va a encontrar oposición. Y Pablo les decía, hermanos, no se sorprendan. Hermanos, recuerden, nosotros les hablamos de esto y ahora lo estamos padeciendo. Ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, e igualmente los hermanos lo estaban padeciendo. Cuando nosotros estemos en medio de estas situaciones similares, hermanos, que no sea algo que nos sorprenda, sino al contrario, Señor, gracias, porque la fe, para poder crecer, necesita ser probada. Y después, cuando soportamos la prueba, mis hermanos, la fe aumenta, la fe crece y sentimos ese gozo.
de haberla pasado y salir fortalecidos después de la prueba. Entonces sigue recordando aquí Pablo, por lo cual, dice el versículo 5, por esta razón, dice también yo, no pudiendo entonces soportar más el poder estar lejos de ellos, envié para informarme de vuestra fe. Envió a Timoteo a fortalecer y a también querer saber cómo están estos hermanos. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y Pablo, no vaya a ser que de repente, al no escuchar, al no saber, al no estar siendo fortalecidos en el Señor, de repente esta situación nos haya hecho apartarse de la fe. Pero él mandó entonces a Timoteo. Y después dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Entonces, mire, Pablo y Silvano mandaron a Timoteo y cuando él regresó y les dio el informe, fue entonces después cuando Pablo, al escuchar el informe de Timoteo, que él escribió esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Dice, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Escribió entonces Pablo después de esta carta a Tesalonicenses de todo lo que había ocurrido, recordándoles y gozoso él de que también igualmente los hermanos, a pesar de, seguían siendo fieles. Mis hermanos, que a pesar de esta situación en la que estamos, podamos seguir nosotros con gozo, seguir adelante. Que nuestra fe no falle. Que a pesar de que no nos reunimos en el templo, estamos nosotros aquí deseosos de recibir palabra del Señor. Y qué triste por aquellos que de repente tienen un buen tiempo de no conectarse. Qué triste, mis hermanos. Pero realmente nuestro deseo debe ser siempre, Señor, a pesar de la adversidad, yo voy a seguir adelante. Yo necesito de ti, necesito de tu presencia. Y Pablo igualmente sintió ese gozo cuando escuché que los hermanos también igualmente no habían dejado su fe, sino al contrario, dice, nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda necesidad e aflicción, mire lo que dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué bonito para un maestro de escuela dominical ver que los niños se conecten a la clase. Trae gozo, mis hermanos. Nos alegramos también ver de que todos como congregación estamos aquí reunidos. Eso alienta, anima a cada uno de nosotros. Y Pablo dijo igualmente lo mismo y se expresó igual de estos hermanos. Hermanos, nosotros hemos sido alentados al ver en ustedes esa fe. Yo les digo, nosotros también igualmente. No dejemos, no nos apartemos, sino al contrario, confortemos, animemos a otros. Y Pablo se sentía así, a tal manera que dice, nosotros vivimos si ustedes también están firmes en el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, ¿qué acción de gracias podemos dar por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Dice Pablo, ¿qué palabras podemos usar para manifestar tanta gratitud al Señor? No gustan las palabras. De ver a aquellos en la fe. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿recuerdan ustedes quiénes han invertido en su vida? Estamos aquí porque alguien invirtió en nosotros. Estamos aquí porque alguien se detuvo un tiempo para compartir la palabra o de repente varias personas lo han hecho. Pero más importante aún, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué pensarían estas personas de ver y ver? Yo invertí en esta persona y qué bueno es poderlo ver cómo ha crecido en el Señor. Y eso anima y alienta a mis hermanos. Aquel que discipula, ver el fruto en aquel que recibió el discipulado. Aquel que enseñó, ver el fruto en aquel a quien estuvo enseñando. El padre,
ver el buen fruto en el hijo en el cual estuvo invirtiendo. Igualmente nosotros también, mis hermanos, seamos de ánimo para otros. Pero ante todo, que el Señor pueda decir, buen siervo y fiel, a pesar de toda esta adversidad, seguir nosotros adelante. Dice Pablo, no tenía palabras para agradecer al Señor ver a estos hermanos firmes. Orando, dice Pablo, de noche y de día, y dice con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Por eso Pablo después cuando escribe la carta más, ahora sí en el capítulo 4, vamos a empezar a ver ya algo más doctrinal. Aquí Pablo manifestó su amor y cómo se sentía hacia la iglesia y que incluso, dice él, poder completar, dice, lo que falta de vuestra fe, poder seguir enseñando, instruyendo, que es lo que vamos a ver más adelante, mis hermanos. Ya en el versículo 11, 12 y 13, él ya expresa en su oración que dice que el Señor les pueda llevar. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El deseo de Pablo de poder ver a aquellos, de poder seguir enseñando para que sean fortalecidos y su deseo de verlos entonces crecer y de vivir una vida en santidad agradable para el Señor. Entonces, mis hermanos, en conclusión, esta mañana, sigamos sirviendo, sigamos enseñando lo que podamos, de la manera que podamos hacerlo, porque vale la pena invertir en aquellas cosas eternas como Pablo lo había hecho. Eso le iba a traer gozo a él, porque estaba invirtiendo en otros y era una inversión para lo eterno. Las cosas de este mundo van a quedar, mis hermanos. También igualmente, seamos también nosotros de ánimo para otros. Motivémonos, carguémonos por aquellos que de repente estén pasando una situación de dolor en medio de esta adversidad y este tiempo, mis hermanos, de enfermedad. Mostremos ese amor. Como decía Pablo, él mostraba ese amor a los tesalonicenses y también los tesalonicenses a otros y a todos. Y seamos de ejemplo, seamos de ánimo por entonces para abundar, dice, para que sean, afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Está sirviendo usted al Señor? De repente no todos hacemos lo mismo. Pero mis hermanos, yo le digo, sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos, mis hermanos, tratando, sigamos, mis hermanos, llamando, orando. Porque el gozo que producirá aquel día no va a tener comparación. Vamos a orar, mis hermanos, y nos quedamos aquí esta mañana. Amado Señor y Padre, a ti sea la gloria y la honra. Y Dios, gracias. Gracias, mi Señor, por este ejemplo de Pablo, pero que igualmente nosotros podamos aprender de él que lo que vale la pena son las cosas de ahí arriba, que realmente si vamos a gastarnos, lo hagamos por tu obra, invertir en el reino de los cielos, que es lo que realmente traerá gozo en aquel día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás cosas aquí quedarán, pero realmente qué gozo producirá el invertir en las cosas eternas y más aún todavía en las almas de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de ti, de aquellos, Señor, a los cuales podemos enseñar para que tú, Señor, puedas hacer que ellos crezcan, de realmente venir e invertir en aquellos que un día, Señor, tú los puedes usar para predicar, para enseñar a otros y seguir, Señor, reproduciendo tu palabra. Pero igualmente, Señor, que nosotros mismos, Padre, podamos ser frutos, un fruto digno, Señor, para ti. Y que aquellos que han invertido también puedan sentirse contentos de ver el crecimiento, Señor,
en nosotros, pero sobre todo que tú, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, también nosotros, Señor, tú puedas decir de nosotros, buen siervo y fiel. Gracias, Padre. Y que un día, Señor, según sea tu voluntad, ya prontamente, Padre, podamos estar reunidos juntos para animarnos al amor, para poder venir, servirnos, para poder, Señor, seguir juntos adelante en esta obra y poder seguir creciendo, Padre omnipotente. Toda la gloria y la honra a ti sean siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Señor me les bendiga, mis hermanos.